Esto es Encuéntrate, el podcast de coaching neurobiológico. Bienvenidos. Temporada 2, capítulo 5. Memorias de un abuso. Era una mañana de sábado o domingo, no logro recordar con precisión. Estaba caminando en las afueras de un parque campestre familiar cuando dos hombres salieron de la nada entre el monte con armas. Recuerdo la mirada de uno de ellos fijamente sobre mí y esas palabras: si grita, la mato. Tenía 13 años y estaba a punto de vivir la peor pesadilla de mi vida. Esa mañana fui abusada múltiples y repetidas veces por dos hombres, o lo que a mí me parecían hombres con mis ojos de 13 añitos. Estaba en medio de un pastizal y fui dejada tirada en ese monte media desnuda a mi suerte, con la amenaza que si me movía antes de que pasara una hora, ellos me matarían. Han pasado 32 años de ese episodio traumático y hoy puedo decir alto y fuerte: soy una sobreviviente de abuso sexual. Cuando me encontraron media desnuda, me llevaron inmediatamente al hospital. Fui sometida a una serie de exámenes. Recuerdo poco de lo que pasó en el hospital, pues estaba en estado de shock. Tenía pensamientos en mi cabeza del tipo: ¿y si me contagiaron una enfermedad? ¿Y si quedo embarazada? ¿Qué van a decir mis papás? Quería salirme de mi cuerpo e imaginar que eso nunca había pasado. No podía creer que me había pasado justo a mí. Los días después de este episodio traumático fueron raros. No me sentía en mi cuerpo. Tenía una mezcla de sentimientos. Por un lado, culpa por haber salido a caminar sola. Por otro lado, vergüenza, y no quería que nadie se enterara de lo sucedido. Yo estudiaba en un colegio solo de mujeres, y una de mis mayores preocupaciones era que se enteraran en el colegio, pues me sentía sucia, manchada, y creía que si se sabía lo que me había pasado, sería rechazada o sería objeto de burlas de las demás niñas. Desde ese día, mi sentido de seguridad en la vida cambió totalmente, y hasta el día de hoy, nunca más he vuelto a sentir la seguridad que sentía de niña antes del abuso. Mi visión sobre el mundo cambió. Desde que tengo memoria, tuve problemas para dormir, pero a partir de ese momento se intensificaron. Venían recuerdos como flashbacks de lo que me sucedió. Empecé a reclamar a Dios cómo era posible que hubiera permitido que algo así me pasara. Empecé a preguntarme qué era lo malo que yo había hecho en la vida a mis 13 años para merecer ese castigo. También le reclamé a Dios por qué me había dejado vivir. Era tan abrumador e intenso todo lo que sentía que deseaba haber muerto en ese lugar, en medio de la nada. Así que pasaba de episodios de tristeza, rabia, asco, miedo, y todo esto rodeado de culpa. Una parte de mí decía que tenía que ser fuerte y salir adelante. Después me di cuenta que esa era la voz de mi padre, que siempre decía que hay que ser fuertes y mirar hacia el futuro. Y otra parte de mí quería desaparecer. Quería olvidar, hacer como si nada hubiera pasado. Hoy reconozco que esa era una voz familiar transgeneracional que me decía que había que aparentar que todo estaba bien y evitar conflictos no hablando del tema. Esta voz era muy fuerte en el lado materno de mi familia. Poco a poco, con ayuda de una psicóloga y enfrascándome en el mundo de la lectura, empecé a reconciliarme con Dios y con la vida. A mis 13 años, después de vivir la pesadilla más horrible de mi vida, pude también comprender que si había sobrevivido era porque tenía una misión importante en este mundo, aunque no supiera bien cuál era. Ese pensamiento semilla de haber sobrevivido por alguna razón metafísica y mística quedó plantada para siempre en mi interior y sería retomada muchos años más tarde. Lo que empezó a suceder inmediatamente es que desarrollé una muy mala relación con mi cuerpo. Siempre fui una niña gordita y eso me hacía sentir diferente, fea y grande, como si fuera una carga o como si llevara una carga.
Me comparaba mucho con mis compañeras de colegio y me sentía menos físicamente. Esta desvalorización la compensé con sobresalir intelectualmente siendo una excelente alumna. Sin embargo, a raíz de este gran cambio en mí, el rechazo a mi cuerpo se intensificó. Empecé a dejar de comer para adelgazar, luego volví a engordar, y así en este sube y baja transité el resto de mi adolescencia. En otro capítulo abordaré el tema del sobrepeso emocional y transgeneracional. En mi casa nunca más se volvió a hablar del tema. Tampoco tuve un acompañamiento por parte de mis padres sobre cómo vivir mi sexualidad, y así fui creciendo un poco a la deriva en este sentido. Si te he contado esta parte de mi historia es porque hoy puedo hablar de este capítulo de terror sin entrar en un desborde de dolor. Ha requerido muchos años de trabajo emocional. He pasado por una depresión de la que también te hablaré en siguientes episodios. He tenido que trabajar fuertemente en la reconciliación con mi cuerpo y mi autoimagen, y sobre todo el gran cambio se dio cuando comprendí desde el fondo de mi corazón que para que esos dos hombres, en realidad hoy creo que eran muchachos muy jóvenes, me hayan hecho lo que me hicieron, es porque en ellos había también mucho dolor, quizás de una infancia robada, quizás por ser víctimas de abuso también, quizás por vivir en un ambiente de violencia, y así podría seguir sumando supuestos. Lo importante es que comprendí que detrás de ese delito terrible que quedó impune, pues nunca presenté una denuncia justamente para que no se supiera, detrás de esos dos monstruos tenía que haber un par de niños violentados, asustados y tirados a la vida a su suerte, justo como hicieron conmigo. Cuando pude ver internamente este dolor, esta soledad, este vacío y desconexión de estas dos personas con su alma, pude sanar. Hice varios ejercicios de visualización en donde, aunque no recuerdo sus caras, les hablé y les perdoné, no desde un lugar de superioridad como si yo fuera mejor que ellos, sino desde un lugar de comprensión. Les pude expresar con palabras que seguramente si yo hubiera tenido una infancia tan dura como imaginaba que ellos habían tenido, estaría tan rota como ellos por dentro. Les pude decir que respetaba su destino y que les enviaba luz donde sea que estén ahora. A mi niña de 13 años la pude ver frente a mí, así media desnuda, sangrando, avergonzada y aterrorizada, y le pude decir: no eres culpable, tú eres inocente. Al pronunciar estas palabras, esa niña que miraba hacia el piso pudo levantar su carita asustada y despeinada, y sintió alivio. Desde la adulta que soy hoy, me acerqué a esa niña que estaba parada solita en medio de ese pastizal. La cubrí con una manta, la abracé y la consolé como ella hubiese necesitado en ese momento. Le dije: ya todo ha terminado. Nada de esto ha sido tu culpa. Sobreviviste. Eres inocente. Eres maravillosa. Te amo. Gracias por haber sobrevivido. Gracias por haber resistido. Gracias por haber soportado todo el horror de una batalla perdida. Gracias porque si tú no hubieras hecho todo lo que hiciste, la mujer de 45 años que te está hablando hoy no estaría aquí. Y así le di permiso a esa niña de descansar entre mis brazos de adulta que la pueden sostener y contener. Envolví en luz a esos dos personajes, la yo del pasado y la yo del presente, y entonces algo empezó a cambiar en mi interior. Esa fragmentación y ese rechazo que sentía hacia mí misma dejó de tener fuerza. Pude recuperarme. A mis 13 años nunca me imaginé que mi propósito de vida se develaría 20 años después, cuando cambié mi carrera de la administración de empresas al acompañamiento de otras personas a través del coaching emocional. Aún hoy sigo trabajando en la relación con mi cuerpo. Comprenderás que después de 40 años de vivir en ese rechazo por mi forma,
Requiere esfuerzo y tiempo el cambiar esos circuitos neuronales de rechazo a aceptación y a amor incondicional. Gracias a mi maravilloso trabajo, he tenido la oportunidad de conocer y acompañar a muchas mujeres que vivieron abuso sexual. Descubrí que el abuso y la violación son más comunes de lo que creía. Muchas mujeres han vivido abuso por parte de sus padres o un familiar cercano. Han vivido tocamientos por parte de hermanos, primos o padrastros. Algunas de ellas crecieron creyendo que esto era normal y ni siquiera podían reconocer que un tocamiento o una penetración de cualquier tipo es un abuso sexual. Otras no creían que una violación se puede dar también en una relación de pareja y que decir no es válido aún dentro del matrimonio o del noviazgo, y cuando ese no se respeta es una violación. Me ha sorprendido también que no solo mujeres han vivido abuso sexual, muchos niños, hombres también. Este capítulo está dedicado a todas esas mujeres y hombres sobrevivientes con quien he tenido el honor de trabajar en mis cursos o en sesiones individuales. Este capítulo está dedicado a ti, si me estás oyendo y te sientes identificada o identificado con esta parte de mi historia. Quizás te pasó algo similar, quizás es una frase o una palabra lo que te resonó. En todo caso, si algo se movió en tu interior, quiero decirte que no estás sola, no estás solo. Somos muchas personas las que hemos pasado por el horror del abuso, no solo sexual, sino físico y emocional. Y somos muchas personas las que hemos sobrevivido. Este capítulo está dedicado también a aquellas personas que no lograron sobrevivir o que se perdieron en el mundo de las drogas y las adicciones, que es tan común después de vivir experiencias traumáticas. Así que si has vivido un abuso de cualquier tipo y estás escuchando este podcast, ya eres sobreviviente. No me gusta usar la palabra víctima, porque si nos repetimos constantemente soy víctima de abuso o fui víctima de una violación, la energía de esa frase nos hace mantenernos en el papel de víctimas. Recordemos que la palabra tiene poder y mientras más nos digamos que somos víctimas, más nos creeremos víctimas y menos podremos salir de ese lugar de victimismo. Cuando nos sentimos víctimas de las situaciones, de eso que nos pasó, estamos sin darnos cuenta culpando al exterior o a otras personas por nuestro sufrimiento. Así nos convertimos en víctimas de esas personas o de las circunstancias, ya que nos quedamos dependiendo de que la persona quiera resolver la situación o que la circunstancia cambie. Y esto nos hace impotentes, pues no tenemos el poder de cambiar a los demás y mucho menos de cambiar lo que nos pasó. Cuando tomamos responsabilidad, es decir, cuando nos damos cuenta que tenemos la habilidad para responder ante eso que nos pasó, nos volvemos protagonistas de la situación y de nuestra propia vida. Nos damos cuenta que aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos responder de forma más efectiva sin depender de otros. En definitiva, es una elección, como decía Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Siempre podemos elegir nuestra respuesta ante las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Y qué pasa con el pasado? ¿Cómo sano el dolor del pasado? No podemos cambiar las situaciones que vivimos en el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra forma de verlas, de sentirlas y experimentarlas. Sanar el pasado no quiere decir olvidarlo, rechazarlo, negarlo o ignorarlo. Quiere decir aceptar eso que pasó y descubrir qué fortalezas y recursos me dejó esa experiencia para mi vida hoy. Con un trabajo profundo emocional podemos cambiar nuestra percepción de la realidad. Cuando hacemos este cambio de percepción sobre eso que nos pasó, podemos empezar a vivir de forma diferente en el presente, sin esas cargas de dolor e impotencia tan fuertes. Podemos elegir una mejor forma de vivir y de dejar de repetir patrones de sufrimiento. Cada instante de nuestro presente en el que trabajemos y conectemos con nuestro verdadero yo nos hace protagonistas de cambio.
Desde un lugar de fuerza interior, podemos cambiar programas mentales pasados para vivir un presente y por lo tanto un futuro diferente. Claro que para hacer esta transformación es necesario recurrir a la ayuda de un profesional que nos acompañe y nos dé las herramientas necesarias para atravesar las capas de dolor hasta llegar a nuestro propio centro de luz. Ese centro de luz permanece inmutable y prístino, aún con todas las experiencias traumáticas que hayamos vivido. Entonces, ¿qué respuesta vas a empezar a elegir a partir de ahora? ¿Echar la culpa a la vida, a Dios, a las circunstancias externas por tu sufrimiento y quedarte así siendo víctima? ¿O hacerte cargo de eso que te pasó desde el adulto que eres hoy? Aprender de ello, descubrir los tesoros ocultos debajo del dolor y del horror para utilizar esos dones que la vida te dio y así ser protagonista de tu vida. Te dejo con esta reflexión y no te olvides que es válido pedir ayuda. Soy María Gabriela Andretta, Master Coach Neurobiológico.